Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. Hilos 16. Durante 3 mañanas a la semana, Lindy dedicaba su tiempo a aprender técnicas y tácticas de exploración bajo la tutela de su hermano mayor y, más tarde, el discípulo principal a cargo. Le disgustó un poco saber, al preguntar, que Wansi era en realidad una de las sobrinas del Elder Zhou. Ella realmente necesitaba dejar de asumir cosas. Aparte de eso, ella ya estaba aprendiendo mucho. Al ver que tenía algunas habilidades básicas en el seguimiento gracias al tiempo que pasó con Su Lin el año pasado, Liao Su se centró en enseñarle los aspectos más esotéricos del seguimiento que estaban más allá de la habilidad mortal. El I de un miembro de una tribu de las nubes tenía una textura diferente a la de un cultivador imperial, y un explorador entusiasta podía detectar rastros del compañero de un espíritu atado en los rastros que dejaban atrás. También estaba aprendiendo las formas de detectar las perturbaciones en las energías de fondo del mundo dejadas por el paso de bestias y cultivadores del reino superior. Era difícil de describir, pero las potentes auras dejaban ondas y remolinos que podían detectarse mucho después de su paso. Había comenzado a amortiguar instintivamente los signos de su propio paso durante el último año, y las lecciones de Sebo Crescent Step estaban dando sus frutos. Fue muy educativo y Lindy estaba segura de que estaba al borde de un avance en su capacidad para ocultarse, pero aún no había llegado. Dejando que sus pensamientos ociosos se alejaran, Lindy volvió su atención al presente. ¿Este es el lugar? Ella preguntó. No parecía impresionante. Habían descendido a las profundidades del nuevo valle, ahora lleno de vegetación naciente. El río, una vez embrujado y corrompido, volvió a burbujear y fluir libremente, claro y puro. Aquí, sin embargo, en el punto más profundo del valle, el resurgimiento parecía tibio. La hierba estaba amarilla y marchita, y las demás plantas atrofiadas. Una grieta enorme en el suelo, de 3 metros de largo y la mitad de ancho, se extendía profundamente hacia la tierra. La oscuridad interior no era una barrera para la vista de Lindy, y ella solo veía rocas estériles debajo. Junto a la grieta se alzaban 3 pilares cuadrados de piedra, tallados con formaciones que escapaban a la comprensión de Lindy. Li Sujin detectó su pregunta no formulada mientras jugueteaba con una de las muchas bolsas del arnés que llevaba sobre el pecho. La razón por la que podemos acercarnos y encontrarlo tan fácilmente es porque tenemos los tokens que evitan la formación. Cualquier otra persona se vería obligada a evitar este lugar. También sella el agujero contra una mayor contaminación desde el exterior, y viceversa. ¿Entonces hay algo venenoso ahí dentro? Lindy preguntó con el ceño fruncido, mirando hacia el suelo calcáreo de la caverna visible a través de la grieta. Es más bien una toxicidad mutua, respondió Li Sujin antes de señalar su atención. Li Sujin le entregó una pequeña pastilla azul. Esto debería protegerte de los efectos del aire de abajo durante 6 horas. Si no profundizamos demasiado. Tengo más si buscamos correr más tiempo. Lindy tomó la pastilla y, después de pasarla entre los dedos, se la metió en la boca. Sabía como el aire fresco e inmaculado de un valle virgen, con un toque de menta. A su lado, Li Sujin hacía lo mismo, pero con 2 pastillas. Presumiblemente, Sujin necesitaba uno más debido a la diferencia en sus reinos. Entonces no perdamos el tiempo, dijo Lindy alegremente. Ella mantendría a su amiga a salvo y ellos abandonarían este lugar cargados de botín. Ella no dejaría que terminara de otra manera. Aterrizó en el suelo de la caverna en una nube de polvo. La pequeña cámara que la rodeaba estaba quieta y en silencio. Los restos marchitos de crecimientos de hongos se aferraban a las paredes y al suelo, y los huesos dispersos de alimañas yacían medio enterrados en el polvo calcáreo que cubría el suelo. Un leve y empalagoso olor a podredumbre y descomposición le hizo arrugar la nariz. Li Sujin descendió más lento, arrastrándose por la pared sin tener en cuenta los agarres de las manos ni el agarre. Lindy vio 8 ojos brillantes y piernas rosadas y peludas mirándola desde la mochila de la niña. Selly, el espíritu de Li Sujin, no era muy combatiente, pero podía actuar como otra vigía. Sixian murmuró.
pensó Lindy. ¿Por qué tienes ese paquete y todas esas bolsas de todos modos? ¿Le pasó algo a tu anillo de almacenamiento? Ella preguntó mientras Li Sujin descendía los últimos metros, aterrizando con un ruido sordo que a Lindy le pareció atronador, incluso si no era realmente fuerte. Li Sujin la miró y a Lindy se le ocurrió entonces que su amiga no podía ver en la oscuridad como ella. Lindy sintió un pequeño cambio en él y de la otra chica, y los patrones cosidos en su parche se iluminaron, proyectando un cono de luz tenue desde su superficie. Quiero ahorrar espacio para reactivos, explicó. Y los anillos de almacenamiento tienen problemas para contener grandes cantidades de formaciones complejas o volátiles. Bien. Algo sobre la interferencia con las propias formaciones del anillo. Por eso los talismanes ocupaban mucho más espacio que los objetos mundanos, o incluso los núcleos de las bestias y cosas así. Está bien, reconoció. ¿Cuál es nuestro plan entonces? Esta es tu expedición. Solo un momento, dijo Li Sujin. Presionó su mano contra la pared y Lindy inclinó la cabeza hacia un lado con curiosidad mientras media docena de ratones esqueléticos salían corriendo de su manga y se escabullían hacia la cueva. Formaron un perímetro cambiante alrededor de los dos. Luego, Li Sujin arrojó un par de bolitas al suelo, produciendo columnas de humo de las que emergieron dos enormes esqueletos. Lindy levantó las cejas. Impresionante. El primero parecía ser una evolución del primer prototipo de guardia de Sujin. Tenía el esqueleto de un oso esculpido en forma humanoide, salvo por su cráneo sonriente adherido bajo sobre sus anchos hombros. Los huesos estaban atados con seda y blindados con bandas superpuestas de hierro, y sostenía una pesada masa en una mano y un grueso escudo de hierro en la otra. El segundo parecía haber sido elaborado a partir de un jabalí, con su cráneo con colmillos tan bajo que parecía casi sobresalir de su pecho y estaba armado con un guandao pesado. Eran solo finales del segundo reino, pero parecían construcciones sólidas. Lindy no tendría muchos problemas con ellos, pero igualarían o inclinarían las probabilidades de Sujin contra cualquier enemigo de su propio reino. ¿Listo?, preguntó Lindy. Listo, Li Sujin respondió y dio un paso hacia el túnel que conducía más abajo. Lindy descubrió, mientras descendían por el sinuoso túnel que conducía más profundamente a la tierra, que cuanto más se alejaban de la superficie y del sol, más vivas cobraban las cavernas. Empezó siendo pequeño. Vio tallos de hongos blancos pálidos que se retorcían creciendo en el suelo y el techo, y agarraron débilmente los dobladillos de sus faldas al pasar. Columnas imponentes de carne fúngica se extendían desde el suelo hasta el techo de la siguiente cámara, hinchadas y putrescentes, de su tamaño aplastándolas contra el techo y brotando telarañas de micelio blanco azul pulsante a lo largo del techo. Lagartos pálidos con ojos y bocas ciegos y abultados que seguían a las esporas fétidas entraban y salían de los zarcillos ondulantes, persiguiendo bolas de hojaldre insectoides que se movían con chorros de aire ahogado por esporas. Li Sujin parecía tranquilo, moviéndose entre los no árboles con un propósito. Lindy mantuvo una mirada cautelosa de todos modos, pero parecía que este no era su destino. Li Sujin ya había recogido muchas muestras de aquí. Su destino era más profundo. Lindy miró hacia atrás mientras descendían de la primera caverna viviente. Entonces, ¿de qué debería preocuparme? Todo ha parecido bastante dócil hasta ahora. El tercer nivel es un poco más peligroso y es donde comenzaré a cosechar, respondió Li Sujin con confianza. El peligro está principalmente en los lagartos carnívoros y ciertos tipos de hongos. Todavía no debería haber mucho peligro real. Una vez que haya cosechado lo que necesito, podremos descender al cuarto. La última vez me di la vuelta porque sentí la presencia de un tercer reino debajo. Lindy asintió cuando llegaron al fondo del túnel. El crecimiento fue más espeso aquí y la vida silvestre más agresiva, aunque todavía no representó un gran obstáculo. Por primera vez en mucho tiempo, Lindy tuvo la oportunidad de ejercitar su habilidad lanzando cuchillos. Sus canciones serían demasiado destructivas contra tales enemigos. A pesar de la novedad, era difícil no hundirse en el aburrimiento mientras jugaba a inmovilizar con sus cuchillos a los distintos lagartos y bichos fúngicos cuando se acercaban demasiado. Los guardias de Li Sujin también hicieron su parte de aplastamiento de plagas, y una vez, Lindy se contuvo y les permitió manejar a un enemigo más grande, una bestia fúngica del segundo reino relativamente fuerte que salió del bosque.
La bestia debe haberse sentido ofendida por el corte y muestreo de Li Sujin. Se desempeñaron bastante bien. El protegido invocó una barrera de viento que bloqueó el miasma de esporas que la criatura liberó mientras que el otro le quitó eficientemente las extremidades y lo cortó en pedazos. Lo siento si esto es un poco aburrido, dijo Li Sujin, lanzándole a Lindy una sonrisa nerviosa cuando la cosa dejó de tener espasmos. He pasado por estas zonas varias veces. Las cosas deberían ponerse más emocionantes pronto. Está bien, Lindy despidió. No fue una gran aventura hasta ahora, pero después de su expedición con Zeno el mes pasado. Preguntó Xixian. Lindy frunció el ceño mientras Li Sujin se movía para cosechar la bestia fúngica muerta, mirando al suelo, atraído por la dirección silenciosa de Xixian. Había una perturbación creciente en la tierra y debajo de sus pies. Se acercaba un gruñido retorcido con un hambre voraz y devoradora en su núcleo. Los ojos de Lindy se dirigieron hacia un lado mientras las vibraciones subían por los tallos de los hongos y una piedra comenzó a traquetear. Voló hacia el lado de Li Sujin, tirándola hacia atrás mientras el suelo bajo sus pies se rompía y caía. Su amiga dejó escapar un grito de sorpresa pero se recuperó bien y aterrizó en la pendiente arenosa ahora destrozada del sumidero que había consumido la caverna durante 20 metros alrededor. Sus construcciones aterrizaron con fuertes golpes, clavando sus armas en la tierra para evitar deslizarse más hacia abajo. Mientras lo hacían, docenas de las bestias que habían estado matando casualmente cayeron, chillando y peleando, deslizándose a través de la arena recién formada hacia lo que yacía en el fondo. Lo que Lindy vio allí abajo, sin que la oscuridad lo impidiera, fue espantoso. En algún momento, ella podría haber pensado que era una pesadilla. 11 ojos brillantes estaban esparcidos al azar por el rostro deforme. Los miró con tristeza desde ambos lados de sus fauces verticales. Desde ambos lados de esas fauces sobresalían 1 metro entero un par de pinzas con púas que brillaban con restos de metal en su quitina. El cuerpo de la bestia yacía escondido, medio enterrado en el fondo del sumidero, y fue bombardeado como el de un escarabajo. Sus 2 extremidades más delanteras se parecían a los brazos de un simio con manos rechonchas y con garras de 3 dedos, lo suficientemente grandes como para agarrar a un humano alrededor de la cintura. La cosa inhaló y Lindy se preparó, junto con su amiga, mientras un par de lagartos del tamaño de un perro caían chillando sobre sus dientes rechinando, inmediatamente molidos hasta convertirse en sangre y carne. Entonces la cosa emitió un grito ululante y volvió los ojos hambrientos hacia ambos. Lindy hizo una mueca mientras sentía una sensación de peso cayendo sobre sus hombros como si la atracción de la tierra se magnificara. La sensación desapareció en brillantes chispas de luz de luna, pero vio a Li Sujin haciendo una mueca y con los hombros caídos debido a la presión. Arriba, Lindy escuchó un leve crujido y apareció una estrecha fractura en el techo. Parecía que estaban recibiendo un poco de emoción después de todo. El aire junto a Lindy se onduló y su Singing Mist Blade gimió. Lindy había hecho poco uso de su espada voladora fuera de los largueros todavía, pero ahora parecía un momento tan bueno como cualquier otro para comenzar. Mientras la espada se lanzaba hacia la cabeza deformada de la bestia y cantaba su canción discordante, Lindy inundó sus meridianos con y alineado con la madera y activó su técnica Deepward Vitality, extendiendo su égida tanto a ella como a Li Sujin. Hizo una mueca al sentir que su técnica no lograba disipar las pesadas cadenas de y que arrastraban las extremidades de su amiga, pero ahora ambas estaban fortificadas. Su espada voladora hizo que la bestia se estremeciera y chasqueara, lanzándose alrededor de su cabeza como una abeja molesta, por lo que siguió adelante con la siguiente parte de su plan. No hubo tiempo para hablar y hacer planes verdaderos, pero confió en que Li Sujin haría un seguimiento. Lindy se lanzó hacia adelante, pasando a los guardianes gemelos de Li Sujin mientras se acercaba a la bestia. En comparación con ella, se movían en cámara lenta. Un momento después, la bestia se alzaba sobre ella, malformada y siniestra. Se agachó bajo su brazo, sus extremidades brillaban y se desvanecían dentro y fuera de la oscuridad de la cueva. Cuando se paró directamente frente a la bestia, se llevó su flauta a los labios y tocó el aria del fin de la primavera. La bestia se estremeció ante la propagación del frío antinatural, la escarcha que se extendía por su caparazón y congelaba la arena bajo sus pies. 11 ojos brillantes se fijaron en ella y sus mandíbulas abiertas se abrieron de par en par. La quitina con rosca de metal brillaba bajo la luz pálida proyectada por el parche en el ojo de su amiga.
Lindy escuchó algo volando por el aire y una bocanada cuando una pequeña esfera de arcilla se rompió en el antebrazo levantado de la enorme bestia. El aroma a aire fresco y menta llegó a la nariz de Lindy, junto con una suave brisa que hizo que su cabello revoloteara. La bestia lo encontró mucho más angustiante, emitiendo un grito ensordecedor mientras le pateaba la cara y le roía las mandíbulas. Liberó otra explosión de tierra pesada, pero esta vez, se desprendió de ella sin efecto, y Lindy evitó la roca que cayó desde arriba dando un paso hacia un lado. Aprovechando y maximizando la distracción de la criatura, envió su espada voladora en espiral en un rumbo directo hacia uno de los ojos brillantes de la cosa, y mientras golpeaba la hoja, provocando una lluvia de chispas donde el borde se encontraba con quitina, dobló las piernas y saltó, llevándose hasta que estuvo a la altura de las fauces de la bestia. Warfrost Careza huyó desde su flauta como una ventisca salvaje, y la sangre, el limo y la saliva en la boca de la criatura se congelaron. La quitina se partió, los colmillos se rompieron y uno de los ojos de la bestia se congeló y explotó violentamente, bañándola en trozos congelados de líquido ocular. ¿Cómo gritó la bestia? Un puño oscilante del tamaño de su torso arremetió contra el costado de Lindy, solo para estrellarse salvajemente contra la pared de la caverna mientras ella la esquivaba, convirtiéndose en ausencia y vacío. Sin embargo, la bestia no solo se agitaba salvajemente. Incluso mientras caía, sus ojos se abrieron mientras la bestia se agachaba, acurrucándose sobre sí misma. Solo tuvo un instante para ver su carne quitinosa retorciéndose, sus púas opacas en el caparazón afilándose y creciendo en rápido movimiento antes de disparar en una ráfaga, cientos de flechas orgánicas disparando hacia afuera en un momento. Ella se retorció bajo la lluvia mortal, evitando a la mayoría y dejando que otros fluyeran a través de ella, pero varios atacaron de todos modos. Su hombro, abdomen y muslo fueron alcanzados, y la tenue luz viridiana que se proyectaba sobre su piel se onduló y se hizo añicos, desviando el último de los proyectiles. Las orejas de Lindy tampoco captaron ningún grito de dolor detrás de ella, solo el staccato de los impactos sobre el metal y la sensación de su Deepwater Battery desvaneciéndose. La condición de su amiga se confirmó cuando un cuervo esquelético pasó volando por encima y explotó violentamente en el aire sobre la cabeza de la bestia, liberando una lluvia brumosa de líquido de color óxido. Lindy se sintió un poco afectada, pero le pareció benigno. La bestia, por otro lado, se agitaba y se agitaba. Algunos de los metales brillantes de su caparazón se volvían sucios y corroídos, formando grietas en su caparazón. La espada voladora de Lindy volvió a cantar, arrastrando chispas mientras patinaba sobre el caparazón de la criatura, y Lindy sintió que su hambre se apoderaba de ella. A través de su conexión con el arma, sintió que succionaba con hambre él y de la bestia, ventilándolo hacia la caverna que los rodeaba en un miasma de niebla gris oscura. Cuando la bestia levantó la cabeza, con sangre salobre y congelada fluyendo en trozos granizados desde sus mandíbulas, Lindy atacó nuevamente. Los vientos del invierno aullaron, y otros dos ojos de la bestia explotaron, y se formó una fractura en una de sus grandes mandíbulas chasqueantes. La caverna tembló mientras gritaba nuevamente, el polvo llovía del techo mientras la bestia, enloquecida por el dolor, arremetía con extremidades cargadas de púas. Se balanceó furiosamente hacia la pequeña figura que se lanzaba frente a él, rompiendo rocas y levantando columnas de arena. El canto de su espada se grabó en él sin descanso, y otro recipiente de arcilla con aire fresco se rompió, oscureciendo otro ojo mientras el veneno se filtraba a través de la quitina rota. La siguiente vez que la tormenta de nieve cantó, la bestia gorgoteó. Su grito se ahogó cuando su aura vacilante se rompió y la sangre y la saliva se congelaron en su garganta. La bestia tuvo espasmos, un pulso de pesado estalló nuevamente y hizo que la caverna retumbara siniestramente, antes de estremecerse una última vez y caer quieta. Forja del destino. Hilos 17. Hilos 17. Lindy se quedó listo unos momentos más después de que el último tic de la criatura se calmara. Solo después de que una rápida patada en uno de sus ojos restantes no logró provocar una reacción, se permitió darse la vuelta. ¿Todo bien ahí arriba?, ella llamó. Sí, sí, Li Sujin volvió a llamar desde el borde del pozo, con la voz apagada. Lindy miró con desconcierto la solución de su amiga al problema de ser arrastrada hacia abajo. Li Sujin se encontraba en una verdadera jaula de hueso, metal y seda formada por sus guardianes. El que tenía el escudo estaba abajo, su escudo se clavó en el suelo.
La simple losa de metal se había expandido y placas gemelas de acero estallaban desde sus lados para formar una barrera curva. El otro estaba detrás, con el adorno en forma de gancho en la base de su gaundao ahora pegado firmemente al techo al final de una cadena. Abrazó el arma extendida en una mano mientras la otra parecía sostener el collar del primer guardián, pero una segunda mirada mostró que el guantelete y la armadura se habían fusionado en una sola pieza. El metal fluía mientras ella observaba. Los dos guardianes se separaban uno del otro mientras Li Sujin se asomaba entre ellos. Supongo que eso es nuevo, dijo Lindy secamente, señalando a la bestia muerta. Nada de eso había surgido aquí antes, no, respondió Li Sujin con el ceño fruncido, bajando la pendiente con cuidado. Podría ser simplemente mala suerte, pero... Tenías una salida contigo antes, ¿verdad? Lindy preguntó preocupado. Si bien Li Sujin había resistido bien los momentos periféricos de la pelea e incluso había ayudado a distraer a la criatura, no sabía si su amiga podría haberlo manejado sola. Tengo un talismán de escape, respondió Li Sujin, examinando a la criatura. Uno pensaría que un depredador como este dejaría más señales, considerando lo destructivo que es, reflexionó distraídamente. A menos que este no sea su terreno de caza normal, ofreció Lindy. Bueno, podemos determinarlo más tarde, respondió Li Sujin, metiendo la mano en sus bolsos para recuperar una mascarilla quirúrgica de cuero y un par de gafas. Necesito cosechar esto. Un núcleo tan potente será de gran ayuda para mi trabajo. Lindy suspiró y se resignó a hacer guardia mientras su amiga masacraba cientos de kilogramos de escarabajo monstruo. Ella estaba contenta de que Sujin fuera feliz, pero ¿debería realmente ser tan indiferente ante una amenaza a su vida? ¿Qué había pasado con la niña marchita que odiaba las peleas y la sangre? ¿Crees que deberíamos seguir su rastro? Li Sujin preguntó, agachado cerca de las fauces supurantes de la bestia. Ya había explorado un camino hacia el tercer nivel, pero si esto me lleva de regreso a un nido, podría haber mucho más por encontrar. Lindy levantó una ceja. ¿Quieres enredarte con un montón de estos? Ella preguntó incrédula. Li Sujin negó con la cabeza y movió la muñeca, sacando del almacén un cuchillo de trinchar del largo de su antebrazo. No hay suficiente nutrición en esta región para sustentar a varios adultos de este tamaño. Sería una pareja apareada como máximo. Las cavernas superiores quedarían desnudas si hubiera más, aunque podríamos encontrar juveniles o incluso huevos. Una muestra del caparazón aún en desarrollo podría avanzar. Lindy observó cómo su amiga hundía el cuchillo en una grieta del caparazón de la criatura, y las formaciones de su hoja brillaban, incluso cuando un chorro de sangre manchaba la máscara facial de Sujin. Escuchó a Li Sujin hablar sobre las mejoras que podría realizar en sus construcciones. Qué cambio que ella fuera la que se sintiera un poco tímida. Pero de una forma u otra, se adentraban en territorio peligroso. Solo tenía sentido seguir el rastro obvio y no podía permitirse el lujo de empezar a saltar a las sombras. Ella había manejado a la bestia con bastante facilidad y Li Sujin se había desempeñado bien. Por supuesto, habiendo decidido eso, Lindy solo podía esperar a que Sujin terminara. Destrozar el bicho llevó casi 2 horas. Li Sujin necesitó su ayuda una o dos veces para abrir una sección de quitina demasiado gruesa para cortarla, pero Lindy tenía poco que hacer aparte de vigilar. Finalmente, después de que el bulto negro grasiento del tamaño de un puño que parecía ser el núcleo de la bestia y muchos kilogramos de quitina y tejido desaparecieran en los anillos de almacenamiento de Li Sujin y Lindy, y con el cadáver masacrado sacado del pozo, finalmente estaban listos para descender. Lindy terminó bajando a su amiga, pasando los brazos por debajo de los de la chica más baja. Con tanta piedra convertida en arena, no había nada a que sujetar una pinza. El fondo del túnel se encontraba a medio centenar de metros de profundidad. Las paredes brillaban con las viscosas secreciones de la bestia que habían matado, pero al menos eran sólidas. Lindy miró a Sujin mientras la otra niña liberaba nuevamente a sus tutores del almacenamiento. Ella estaba contenta de que se mudaran de nuevo, pero... Sixian comentó a la ligera. Los brazos de Sujin estaban cubiertos hasta los codos con una gruesa sangre negra y verde, y su mascarilla y su bata no eran mucho mejores. Lindy miró sus propias manos, salpicadas de sustancia viscosa de insectos. Afortunadamente,
Su vestido había repelido la suciedad casi violentamente, por lo que solo tenía las manos y los antebrazos manchados de sangre. «Realmente has cambiado bastante, ¿no, Lee Soo-jin?». Lindy reflexionó en voz alta mientras Soo-jin enviaba una manada de ratones esqueléticos deslizándose por el pasaje para explorar. Lee Soo-jin la miró confundida, con su brillante parche en el ojo contrastando con su ojo azul pálido. «¿Qué haces?». Entonces se miró a sí misma y se encogió de hombros tímidamente. «La medicina es una profesión sucia», continuó Lee Soo-jin, un tanto consciente de sí mismo. «Tienes que lidiar con muchas cosas que a otros les resultan difíciles de ver o repugnantes. Supongo que simplemente me he adaptado a ello. No hay nada malo en eso». Lindy tarareó mientras comenzaban a avanzar, caminando silenciosamente por el túnel torcido. «Aunque me sorprende que hayas llegado tan lejos con estas construcciones. Seguramente la secta tenía recursos que necesitaban menos ingeniería inversa». Había tratado las construcciones del pálido manual más como un pasatiempo. Incluso el Asioea Hover fue más una táctica de distracción para ella que una parte central de su estilo de combate. «A veces, las cosas no deberían ser hermosas», dijo Lee Soo-jin. «¿No es mejor no ocultar la naturaleza de algunas cosas?». «Supongo que no», dijo Lindy. «No necesitan ser bonitas para trabajar. Puede que sea un poco infantil, pero admito que me gusta la idea de convertir cosas que la gente considera desagradables en buenos fines», dijo Lee Soo-jin. «Después de todo, muchas cosas consideradas virtuosas son». Ella se quedó atrás, sacudiendo la cabeza. Lindy tarareó en respuesta, sin estar muy seguro de qué decir. Sixian susurró. Lindy recordó secamente. Sixian respondió. «Lindy». Lee Soo-jin preguntó, mirándola mientras se detenían en una curva del túnel, esperando que regresaran los exploradores de Soo-jin. «Solo charlando con Sixian», respondió Lindy, «sobre la estética de tus construcciones». Su amiga parpadeó, luciendo desconcertada detrás de su máscara. «Oh, ¿qué piensan?». Sixian se puso nervioso. Lindy parpadeó lentamente ante la respuesta antes de transmitirla. «Sixian cree que deberías utilizar algunos elementos convencionalmente hermosos en la mezcla. El contraste mejorará la vibra inquietante general». Lee Soo-jin frunció el ceño. «Ya veo. Lo tendré en cuenta». Ella no parecía estar segura de eso en absoluto. La conversación se apagó cuando volvieron a centrarse en la exploración. El túnel serpenteó durante una distancia considerable antes de estallar en el aire vacío. Surgieron en la pared de un abismo, demasiado profundo para que incluso Lindy pudiera ver el fondo. La enorme brecha simplemente se extendió hasta que todo lo que Lindy pudo percibir fue gris indiferenciado. Sin embargo, emergieron en un acantilado inclinado, por lo que quedó un rastro de limo y raspaduras a seguir. En el camino hacia abajo, Lindy vio muchas cosas deslizándose y volando en la oscuridad en más formas de las que podía contar. Algunos los ignoraron mientras otros los miraban con ojos inescrutables. Lindy permaneció en guardia, pero ninguno parecía preparado para atacar. Todavía se sentía aliviada cuando su rastro la conducía de regreso a un túnel y se alejaba del abismo abisal. Finalmente llegaron a una cámara ancha y circular de unos 40 metros de ancho con un suelo de suave arena blanca. El del insecto marcaba el lugar tan profundamente como lo hacían las hendiduras y rasguños dejados por sus extremidades. Otros 2 túneles conducían más profundamente a la tierra, esta vez aparentemente naturales. Mientras Lee Soo-jin se apresuraba a examinar las mudas desechadas y los fragmentos de concha esparcidos por la caverna, Lindy miró a su alrededor con atención, con su flauta en sus manos. Sintió una picazón, una sensación en el estómago, que le decía que se mantuviera alerta. Pero después de que pasó casi un cuarto de hora y no pasó nada, ella casi saltó de su piel cuando la arena a su derecha se agitó. Los granos cambiantes se acumularon como algo de bajo excavado hacia arriba. Lindy tuvo un momento para ver que algo de piel pálida y parecido a una larva comenzaba a emerger antes de que la única nota aguda que sopló desde su flauta convirtiera la mitad superior de la criatura en una niebla, pegajosa de color rojo y verde. Lee Soo-jin hizo una pausa en la recolección de las mudas vacías en el silencio resonante que siguió, y Lindy sintió que sus nervios se calmaban un poco. Solo había sido una especie de bestia débil, no más que un primer reino.
¿Pero por qué no había sentido su enfoque? Un carroñero. Li Sujin le propuso matrimonio, incluso cuando sus ruidosos guardianes pasaron a posiciones más defensivas. Lindy se concentró y, detrás de sus ojos, Sixian hizo lo mismo. Sus ojos ondeaban plata y lunar mezclándose para mejorar aún más sus sentidos. Ella lo sintió. No eran presencias per se, sino una especie de ausencia inquietante, como una sombra vislumbrada en un bosque oscuro. La arena hervía bajo sus pies y esta vez la criatura que emergió no estaba sola. Lindy lo vio mejor y deseó no haberlo hecho. Su carne brillaba y palidecía como la de un gusano, y sus movimientos delataban una suavidad repelente en desacuerdo con su forma. Las criaturas se parecían a los humanos, si los humanos se hubieran visto obligados a gatear a 4 patas como insectos hasta que sus extremidades se doblaron de forma antinatural, lo que les dio un andar errante, parecido al de un roedor. Sus cabezas estaban peores. Sin ojos y calvos, con su carne pálida y venosa de color azul estirada sobre las cuencas vacías de los ojos. Los bigotes erizados sobresalían de su piel, por lo demás sin pelo, justo debajo de su nariz alargada y sus dientes castañeteantes. Sus rostros eran como una horrible combinación de humano y rata. Ahora que sabía qué buscar, Lindy podía sentir la sombra de aún más presencias desde más abajo. Estaban bajo la arena y bajando por los túneles, una horda que se arrastraba y que ella no podía contar. Incluso ahora, Lindy no estaba preocupado. Las criaturas, dentro de los límites del primer y segundo reino, eran débiles. Lindy jugó y su niebla se extendió, envolviendo a las bestias pálidas y asustadizas mientras giraban el hocico y olfateaban el aire. Ojos carmesí y garras negras florecieron en la niebla, y las criaturas fueron destrozadas, su suave carne como papel ante las garras y colmillos de sus fantasmas. Sin embargo, Lindy podía sentir una mayor presencia en medio del mar de Noi, como las ondas dejadas por un pez más grande. Había al menos 3 entidades del tercer reino que subían desde abajo, aunque ninguna estaba por encima de los primeros pasos hacia el reino. Aún más profundo que eso, Lindy pensó que sentía la presencia de aún más, pero a esta distancia, era imposible estar segura. Lindy. Li Sujin llamó a través de la niebla y se movió para pararse a su lado mientras más cosas de ratas emergían en la niebla solo para morir. Todavía queda mucho más por cosechar aquí, ¿crees que puedes mantener estas cosas alejadas? Ella preguntó, mirando el cadáver tembloroso de una de las ratas. Lindy hizo una mueca, dejando que Sui llevara la melodía mientras hablaba. No puedo contar cuántas de estas criaturas hay, pero se acercan algunos terceros reinos. Li Sujin hizo una mueca. Supongo que deberíamos empezar a retirarnos entonces. Las mudas tendrán que ser suficientes. ¿Estaba seguro de que encontré las señales de un nido? Lindy consideró sus opciones. Ella miró las formas pálidas y agitadas que se deslizaban y silbaban hacia los fantasmas en su niebla. Recordó la promesa que se había hecho el año pasado de que no se dejaría encadenar por el miedo. Recordó también las experiencias aleccionadoras de aprender cuán altas se elevaban las montañas. Sentir criaturas elevándose en cantidades tan grandes le dio recuerdos inquietantes de la horda de ratas de la que había sido parte en el sueño de la luna sangrienta, pero esto no era lo mismo, ¿verdad? Aunque había aprendido que el miedo no se podía vencer tan fácilmente, no se dejaba convertir en una cobarde. Ella no trataba a sus amigos como si estuvieran hechos de vidrio. Sigue buscando el nido, ella dirigió. Puedo contenerlos. Sixian se lamentó. Lindy pensó en Sixian mientras levantaba su flauta y se preparaba para tocar de nuevo. A Sujin le dijo, mantente alejado del centro, Sujin. Mi otro arte es menos amigable con los aliados que mi niebla. Li Sujin miró los túneles y luego volvió a mirarla mientras los ecos de muchos pies que luchaban los alcanzaban por encima de los lamentos moribundos de los excavadores. Ella asintió con determinación. Esto no llevará mucho tiempo. Comiencen la búsqueda y la excavación, habló en un tono entrecortado, poniendo en movimiento las construcciones. Lindy sonrió. Realmente tuvo que hablar con su amiga sobre su sentido del nombre. Celie estaba bien, pero llamar a sus guardias 1 y 2. Eso fue simplemente aburrido. Sixian se rió. Forja del destino. Y los 18. Lindy levantó su flauta hacia sus labios,
mirando hacia atrás a los rostros sin ojos de las ratas que finalmente comenzaban a orientarse sobre ellas dos a través de la niebla. Había más de una docena de ellos y la arena estaba repleta de más excavadores. Lindy reanudó su canción, fluyendo sin esfuerzo hacia el eco que Sui había mantenido. El sonido de su flauta resonó inquietantemente en la pequeña caverna, girando cabezas temblorosas hacia ella mientras caminaba hacia el centro. Ella comenzó la elegía de la luz estelar, y la niebla empalagosa se hizo más fría y pesada. Observó desapasionadamente como una rata particularmente rápida que hasta entonces había evitado las garras de sus fantasmas flaqueaba y se ralentizaba. Sus extremidades se volvían lentas hasta que una bestia fantasmal le arrancó la garganta con colmillos hambrientos. La escena se repitió por toda la caverna, una y otra vez, con bestias emergiendo solo para morir, la mayoría antes de que pudieran siquiera reaccionar. Lindy se dio cuenta de que estas cosas no eran normales. Las bestias, incluso las bestias espirituales, no se precipitaron hacia una muerte segura como esta, no sin una buena razón. Supuso que descubriría esas razones con la llegada de los terceros reinos. Una cosa de rata se deslizó y se deslizó hacia ella, dejando escapar un chillido chirriante a través de mandíbulas ensangrentadas, y observó cómo se alejaba de ella para estrellarse contra la pared, desgarrada por garras fantasmales. Bestias como esta. Ni siquiera pudieron vencer a su diapasón y encontrarla en la niebla. Comenzó entonces la estrofa final de la melodía, el fin del viajero, y la imagen de un valle brumoso bajo la luna oscura se impuso sobre la caverna de arena. Los gritos resonantes de sus fantasmas se unieron a la melodía mientras Sui les daba mayor solidez. Ya no solo garras incorpóreas, colmillos y ojos hambrientos, sus fantasmas ahora acechaban sombras en forma de bestias. A medida que fue desarrollando la técnica, las primeras formas de poda se hicieron visibles en los túneles. Más voluminosas que sus contrapartes excavadoras, con piel gris gomosa y rostros más caninos que roedores, las bestias retorcidas aullaban y balbuceaban, con garras rascando y desgarrando la piedra. En respuesta, la espada voladora de Lindy salió disparada de la niebla, soltando un gemido discordante mientras se elevaba por el túnel más cercano, haciendo que las bestias que estaban dentro regresaran tímidas, con sangre negra salobre goteando de sus oídos. Pero había dos túneles, y las feas bestias solo estaban bloqueadas, no detenidas. Llegaron a la caverna, primero en parejas y tríos, y luego en cantidades cada vez mayores. Las garras de sus fantasmas encontraron resistencia en su piel gomosa, aunque su piel no pudo detenerlos por completo. Bestias más grandes, menos parecidas a hombres retorcidos y más parecidas a grandes simios en tamaño y estatura, acechaban entre sus parientes menores, y sus aullidos burlones endurecían las pieles y afilaban los colmillos. Otros tenían la espalda erizada de crecimientos óseos, tumorales y retorcidos, pero que sobresalían de la carne enferma con puntas amenazantes. Sus fantasmas ya no eran suficientes contra la creciente manada. La atención de las criaturas todavía estaba sobre ella, pero Lindy estaba muy consciente de su amiga detrás de ella, buscando en las paredes de la caverna. Entonces Lindy se aseguró de que su atención permaneciera en ella. Una vez completado el Traveler's End, la niebla llamada por Forgotten Vale Melody se mantendría, por lo que comenzó su segunda canción. El hielo se deslizó sobre la arena, y un puñado de ratas que habían encontrado su camino cerca por coincidencia, empujadas por la creciente multitud, gorjearon de dolor mientras la escarcha se extendía sobre la carne y la sangre comenzaba a congelarse. Lindy hizo una mueca mientras sentía las cosas, y aceitoso drenando hacia ella, y esquivó las torpes estocadas y los chasquidos de dientes. La mayor parte del aceitoso se lavó contra su piel, dejándola extrañamente sucia, pero un goteo de y fluyó de regreso a sus reservas, restaurando parte de lo que había gastado. Había perdido la cuenta del número de bestias que entraban en la caverna, y aunque el silbido de su espada azotaba los cuerpos que subían por los túneles y sus fantasmas continuaban trabajando, la multitud de criaturas la alcanzaba a través de los laberintos de niebla debido al crudo aplastamiento de los cuerpos. La cacofonía de silbidos y gruñidos casi ahogó el eco de su melodía. Sin embargo, no podía permitirse el lujo de dar un paso atrás, por lo que Lindy hizo espacio de otra manera. La tercera técnica de la serenata del alma congelada no era una que hubiera utilizado a menudo en combate activo. Atacó a todo lo que estaba cerca, sin importar si eran amigos o enemigos. Sin embargo, Li Sujin la apoyaba mucho, por lo que no sintió la necesidad de contenerse.
Los gritos de las bestias y la inquietante melodía se ahogaron momentáneamente mientras el gélido aullido del invierno más profundo resonaba en la caverna. Las bestias más cercanas a Lindy ni siquiera gritaron, el sonido se perdió en su garganta mientras carne y sangre se congelaban por igual. Los que estaban más atrás balbuceaban y maullaban, parcialmente protegidos por sus camaradas más cercanos, pero grandes franjas de sus pieles gomosas todavía se congelaban y se escurrían o se agrietaban y lloraban un líquido viscoso y fangoso. Pero la pelea apenas comenzaba. La multitud aún estaba contada más allá de lo fácil, e incluso la tormenta de copos de nieve que había surgido a su alrededor en la niebla, con la humedad congelada convirtiéndose en nieve de corta duración, no logró disuadir a las bestias. Sintió que el que armaba a las bestias se hacía más grueso a medida que más y más bestias se reforzaban entre sí, y Sui, que se sentía sucio, se agitaba y fluía junto. La mayoría todavía se desviaba de su rumbo, se daba la vuelta y se encontraba con sus hermanos, pero Lindy se vio obligado a agacharse, girar y esquivar, evitando media docena de garras y proyectiles óseos. Al observar la masa de carne retorciéndose mientras avanzaban, el gran peso destrozaba a sus camaradas congelados, Lindy vio algo nuevo. Allí, agachada en el borde del túnel adicional había otra criatura, más pequeña que la mayoría de ellos. Los demás se deslizaron a su alrededor y nunca se acercaron. La nueva criatura, una cosa sin ojos con piel gris gomosa y rostro canino, era la que más se parecía a las criaturas de la segunda ola. Sin embargo, a diferencia de los demás, se agachó como un hombre más que como una bestia, y alrededor de su cuello vio un collar de piedras de color púrpura brillante talladas en formas extrañas. En sus extremidades anteriores derechas sostenía holgadamente un extraño cuchillo de piedra. La cosa soltó unos cuantos ladridos que tenían la cadencia del habla y luego clavó el cuchillo en la arena. Incluso en el caos del Scrum, Lindy sintió la onda de que invadió a la horda. Este había dado los primeros pasos hacia el tercer reino. Lindy no tuvo mucho tiempo para pensar en eso porque, de repente, muchas menos bestias estaban tropezando, irremediablemente perdidas en su esfuerzo por alcanzarla. Ante el enjambre gruñón que finalmente presionaba su posición poco a poco, Lindy dio un paso adelante. El oscuro inundó sus extremidades y fluyó a través de la tormenta de ataques como un espectro. Lindy no tuvo tiempo para pensar, solo para reaccionar. Garras y fauces esclavistas la alcanzaron y espinas óseas chirriaron en el aire. Se movía perfectamente, fluyendo golpe tras golpe, mientras otros ataques pasaban a través de su forma en bocanadas de niebla oscura. Mientras tanto, ella avanzaba, cada paso la llevaba más lejos en el alcance de sus enemigos. Pronto, ella estaba rodeada. Entonces el invierno cantó y las bestias murieron. Las garras que alcanzaban su destello se congelaron y explotaron en una niebla rosada, sangre congelada que se hinchaba en venas repentinamente rígidas como la savia de un árbol en las profundidades más profundas del invierno. Ella mantuvo sus ojos fijos en la bestia del tercer reino que era su objetivo. Con un tirón mental, tiró hacia atrás de su espada voladora, recordando su hoja desde donde obstaculizaba el flujo de bestias en el otro túnel. Por su parte, la bestia que era su objetivo parecía consciente de su situación. Dejó escapar un ladrido alarmado ante su avance imparable, avanzando hacia atrás incluso mientras levantaba su cuchillo defensivamente. Otro pulso de isucio se extendió y las bestias a su alrededor soltaron aullidos espeluznantes. De los poros y las mandíbulas, una niebla carmesí comenzó a emerger en finas serpentinas, mezclándose con la niebla empalagosa de su melodía. Las garras de sus fantasmas, que hasta ahora todavía habían estado rasgando líneas sangrientas en los flancos expuestos de docenas de bestias, comenzaron a desviarse de pieles repentinamente pedregosas, y las criaturas, garras y colmillos adquirieron un brillo metálico que brillaba en la luz roja apagada proyectada por la niebla que se filtraba de las mandíbulas abiertas. A través de su conexión con su espada, también sintió que se acercaban otras dos presencias del tercer reino. Afortunadamente, la afluencia de bestias menores finalmente estaba comenzando a disminuir. Entonces sintió que algo suave y viscoso golpeaba su Singing Mist Blade y, de repente, no podía moverse, estaba pegado a la pared por algo adherido y gelatinoso. Ella no podía permitirse distraerse con la captura de su espada voladora. De todos lados vinieron ataques, su ferocidad y poder mayores que antes. A su paso se levantaron columnas de arena que asfixiaron aún más el campo de batalla ya inundado. En ese momento,
Todos los pensamientos huyeron de Lindy. Solo estaba la caverna y las armas de sus enemigos. La luz viridiana brillaba debajo de su túnica como un facsímil de corteza centenaria esparcida por su piel, pero sabía que no sería suficiente. Y así, mientras era atacada por todos lados, Lindy se quedó quieta. Lindy giró la cabeza hacia la derecha, evitando una garra de amarre que le habría quitado el ojo por apenas 1 milímetro. Ella dio un paso y su cuerpo fluyó 1 metro hacia su derecha, reformándose desde la oscuridad y dejando una andanada de espinas carmesí para golpear la arena donde había estado. No hubo ningún movimiento desperdiciado. Evitaba las garras por un pelo, se volvía irrelevante para los colmillos retorcidos y dejaba que los pocos que no podía evitar patinaran de la corteza viridiana y la tela susurrante, nada más que golpes de mirada. Lindy sintió que finalmente había entendido la lección enseñada por Cress de Sebo Crescent. Ella entendía el movimiento sin movimiento y la presencia sin presencia. Descubrió que el momento de comprensión se desvanecía rápidamente, pero aún quedaba algo de conocimiento y se encontró esquivando con una gracia sable que no había tenido antes. Se inclinó hacia un lado, evitando el cadáver arrojado de una rata sin pensarlo mucho, y su flauta volvió a cantar sobre el invierno. Incluso a través de su armadura y su irreforzado, una docena de bestias murieron. Detrás de ella, escuchó un sonido como de cerámica rota y, mirando hacia atrás, vio a Li Sujin parado junto a un agujero roto en la pared de piedra. En la cavidad más allá, huevos carnosos que pulsaban lentamente brillaban con una leve luminiscencia. A sus espaldas, los guardianes de Sujin estaban en una pared de escudos, y frente a ellos había un cono metálico encima de una estaca clavada en el suelo, silbando levemente mientras descargaba algo al aire. Frente a ella, 2 figuras inclinadas emergieron del segundo túnel. Al igual que la otra bestia del tercer reino, eran más pequeñas que las otras criaturas y llevaban herramientas. Estos 2 llevaban bandoleras hechas de cuero pálido en el pecho, colgadas con bolsas. Se quitaron las lanzas de la espalda y de sus fauces dentadas se derramaron risas agudas. Muy pocas bestias emergían ahora de los túneles, pero la caverna todavía estaba llena de masa de carne, a pesar de su sacrificio. Parecía que la verdadera pelea estaba a punto de comenzar. Lindy consideraba a sus verdaderos enemigos y ellos la consideraban a su vez. Los sonidos del enjambre balbuceante parecieron desvanecerse. Después de todo, los espíritus menores eran efectivamente solo armas del tercer reino. Mientras miraba fijamente el rostro sin ojos del portador del cuchillo, Lindy admitió para sí misma que era un alivio enfrentarse una vez más a enemigos simples, cosas que no merecían misericordia ni consideración. De repente, el mundo pareció volver a la vida. Sus dedos se movieron y volvió a tocar la primera nota de la elegía. Los ojos de su enemigo se abrieron y soltó un aullido alarmado, levantando su cuchillo como para alejarla. Mientras las nieblas se agitaban y espesaban, rodeando a la bestia que empuñaba un cuchillo, su propio y aceitoso pulsaba. Y Lindy parpadeó mientras sentía que la red de que había tejido se deslizaba fuera de la bestia y se cerraba alrededor de una de las bestias parecidas a simios. La cosa simio dejó escapar un maullido lastimoso cuando Sui la atrapó, arrojando su cabeza hacia adelante y hacia atrás en un pánico salvaje mientras su niebla la separaba por completo de sus compañeros. Sin embargo, Lindy no tuvo tiempo de considerar el fracaso de su técnica. Se disolvió en una niebla oscura cuando un misil gris atravesó el lugar donde se encontraba un momento antes, rematerializándose sobre la espalda de una de las muchas bestias que aún inundaban la habitación. La bestia que empuñaba una lanza y que se había abalanzado sobre ella soltó una carcajada aguda cuando sus patas extrañamente dobladas golpearon el suelo y la hicieron rebotar hacia el techo como la pelota de un niño. Una segunda vez, se deslizó hacia un lado, evitando por un pelo la lanza con punta de hueso y la toxina púrpura chisporroteante que se filtraba de su punta, y luego una tercera, esquivó, inclinándose hacia atrás para quedar casi paralela al suelo mientras la bestia rebotaba directamente hacia atrás, empujando la parte trasera con púas a través del espacio que su torso acababa de ocupar. La bestia sobre la que había aterrizado había sido golpeada hasta el suelo, pero sus compañeros no estaban tan discapacitados. En su distracción, la tercera bestia también tuvo tiempo de actuar. Mientras se enderezaba de su esquiva, vio que alcanzaba una de sus manos retorcidas y la metía en una bolsa y la sacaba, agarrando un puñado de viscoso exudado negro. Lindy se preparó para esquivar un lanzamiento, pero en lugar de eso, la bestia simplemente dio un lanzamiento ligero,
dejando que el trozo de sustancia viscosa cayera sobre una pila de carne rota y congelada que alguna vez habían sido varias bestias. El exudado inmediatamente comenzó a silbar y burbujear violentamente, extendiendo y consumiendo carne mientras se hundía en los cadáveres destrozados. Lindy dudó, inseguro. Ella le dio un segundo tirón mental a su espada voladora, pero la encontró todavía atrapada, de alguna manera sin siquiera desmaterializarse. Consideró nuevamente a sus enemigos y lo que había visto hasta ahora. Lindy se disolvió en la sombra. Sin importarle los obstáculos, Lindy fluyó a través de las sombras de las bestias, surgiendo detrás de la bestia que había arrojado el exudado. Antes de que la criatura pudiera siquiera estremecerse, su flauta cantó el aullido de una ventisca, se centró en un solo punto y la escarcha se extendió por su piel gomosa. La criatura gritó de dolor, alejándose de ella con sangre resumando de manchas congeladas que se extendían sobre la carne agrietada por el frío. El primero, el que empuñaba un cuchillo y sostenía a las bestias, era peligroso, pero era un peligro en decadencia. Algunos de los miembros más débiles de la mafia comenzaban a caer maullando en la arena, exhaustos y letárgicos por su Starlight Elegy. La atacante directa era peligrosa mientras esquivaba repetidos golpes de su lanza. Hizo una mueca cuando una fina niebla púrpura brotó de la punta de su lanza, chisporroteando mientras se filtraba a través de su renovada armadura y ardía contra su piel, pero era un peligro que podía manejar. La tercera, sin embargo, había atrapado su arma de dominio y estaba haciendo algo extraño con los cadáveres. Preferiría eliminar la variable desconocida. Ella pagó por su elección ya que casi fue enterrada nuevamente por la horda de bestias. Aquí y allá, calculaba mal por una fracción y sentía el pinchazo de los dientes débilmente a través de su armadura. Sin embargo, Lindy se mantuvo confiado. Si bien Swiss estaba agotando lentamente porque el goteo de hipuro que Lindy podía absorber de la masa contaminada no podía seguir el ritmo del gasto liberal de sus ataques, sentía que estaba ganando. Manteniendo su atención en la tercera bestia que aullaba mientras rebuscaba entre sus bolsas y se alejaba de ella, fluyó nuevamente, evitando la nube de polvo amarillo que se sentía sucio y que arrojó en su camino. Una vez más su flauta cantó, pero esta vez fue sin concentración. Ahora que estaba entre la multitud, bien podría reducir su número mientras lo golpeaba con frío. Esto también tenía la ventaja de congelarse sobre el lodo burbujeante que había arrojado. La carne cubierta de hielo se agrietó y se aplastó bajo sus pies mientras bailaba sobre la alfombra de cuerpos. Los zarcillos de aceitoso que rozaban su espíritu atrajeron sus ojos hacia el portador del cuchillo. Su rostro retorcido parecía mostrar una alarma creciente. Dentro de su mente, Sixian soltaba una risa risueña y ignoraba cualquier efecto con despectiva facilidad. Sufrió otro rasguño cuando la bestia que empuñaba una lanza logró tomarla por sorpresa, cortando tela y viridiano con un silbido ácido y chisporroteante, dejando una línea ardiente sobre su hombro. Su compañera soltó un gruñido bajo y desafiante mientras se abalanzaba sobre él, arrancando toda la bolsa de la que había sacado el exudado y arrojándosela. Lindy lo esquivó con facilidad. Wencho volvió a gritar y la tercera bestia fue silenciada, al igual que la docena de sus parientes menores cercanos. Mientras la ráfaga de copos de nieve rosados caía a su alrededor, Lindy se giró para mirar a los otros dos y contuvo una sonrisa mientras sentía que su espada voladora se soltaba de la trampa de disolución en la que se encontraba. Ella devolvió la llamada con su espada y la envió en espiral hacia el portador del cuchillo en un estado de confusión estridente. Se encontró con la mirada sin ojos del portador de la lanza, que se agachó sobre un cadáver congelado y vio un cálculo frío en su lenguaje corporal. La bestia inclinó la cabeza hacia un lado y sus fauces dentadas se estiraron hasta formar una expresión fea que podría haberse llamado sonrisa. Lindy se tensó en preparación. Luego, ella quedó parpadeando, desconcertada, mientras su oponente disparaba, reduciendo el cadáver congelado sobre el que había estado agachado a una masa de aguanieve rosada y desapareciendo por el túnel del que había venido. Los cadáveres bajo sus pies retumbaban siniestramente. Lindy disparó directamente hacia arriba, llevada en las alas de su capa mientras la alfombra de carne estallaba en una baba negra y agitada. Las bestias vivientes gritaban mientras arcillos de lodo caído, del grosor de un brazo, las arrastraban hacia la masa principal, y las burbujas en su superficie parecían gritar a medida que estallaban, formándose sombras de rostros debajo de la superficie y desvaneciéndose tan rápido como la masa comenzaba a extenderse. Alarmantemente,
Lindy sintió que su niebla se disolvía donde tocaba el limo, y él infundía vapor de agua que se drenaba como en un vacío hambriento. Lindy hizo una mueca mientras tocaba una vez más la canción de Sekin, y mientras los arcillos que la alcanzaban se congelaban y se desmoronaban, sintió un drenaje sangrante mientras la técnica extraía más de lo que debería de sus reservas para hacer su trabajo. Peor aún, realmente no parecía que ella hubiera hecho mucho daño al lodo. Su aura ya era de tercer reino y todavía estaba creciendo con poder, y su rápido crecimiento también estaba llenando rápidamente la caverna. Incluso si Lindy pudiera vencer esto, Li Sujin rápidamente se quedaría sin espacio para evitarlo si permanecieran aquí. Saliendo del cielo, Lindy arrebató el bandoleer medio congelado del cuerpo del enemigo que había matado y extendió su mano derecha, sacando los cuerpos de tantas bestias como pudo caber en su anillo y luego disparó lejos del desorden que se extendía a gran velocidad. A través de su espada, también podía sentir al portador del cuchillo alejándose, soltando aullidos alarmados. Li Sujin, creo que es hora de irse, dijo Lindy concisamente mientras se rematerializaba junto a su amiga. Tienes lo que necesitas, ¿verdad? Sujin asintió rápidamente, mirando alarmado los arcillos que llegaban. La mitad del nido que había abierto ya estaba vacío. Sí, ya no puedo cargar más tal como están las cosas. Ya le pedí allí que colocara amuletos explosivos alrededor de la entrada por si acaso, así que... Lindy sonrió con fuerza y le dio una palmadita en el hombro a Sujin mientras recordaba que su espada había perseguido al portador del cuchillo que huía por el túnel. Es hora de correr entonces. Contacto. Forja del destino. Hilos 19 y Sueños 1. Hilos 19 y Sueños 1. Mientras huían de la caverna a la máxima velocidad de Sujin, con el rugido de las explosiones y la piedra derrumbándose a sus espaldas, Lindy no pudo evitar reír. No, ella realmente no podía dejar que el miedo la controlara porque esto así se sentía estar vivo. Cuando llegaron a la cima del túnel del escarabajo muerto que habían seguido originalmente y Li Sujin se detuvo a jadear en busca de aire, también vio una pequeña sonrisa en la expresión de la otra niña. Si hubiera seguido su instinto instintivo y simplemente se hubiera concentrado en mantener a su amiga fuera de peligro, ¿podría Sujin sonreír así? Si había tratado a Sujin como un jarrón frágil que necesitaba guardarse en un estante, ¿no era eso insultante? Quizás había estado pensando las cosas de manera equivocada. Lindy, ¿estás bien? Li Sujin preguntó mientras se enderezaba, con la cara todavía roja por el esfuerzo. ¿Estás mirando? Estoy bien, dijo Lindy. ¿Estás satisfecho con tu opinión, Sujin? La niña asintió felizmente. Sí, he adquirido mucho más de lo que podría haber esperado. Y fue increíble verte pelear así, estoy seguro de que una vez que lo logre, podremos profundizar aún más. Sí, decidió Lindy. Tuvo que pensar en lo que significaba proteger a sus amigos. En los días que siguieron a su expedición, Li Sujin desapareció en su taller y Lindy no le envidió rencor por ello. No se había perdido la forma en que los ojos de Li Sujin se habían iluminado cuando entregó la bandolera que había arrancado del cadáver de la bestia. Ella esperaba que su amiga hiciera el equivalente a cultivar a puerta cerrada durante la mayor parte del resto del mes. Los planes de Lindy no estaban tan lejos de eso. Le habían dado una de las varitas limpiadoras de meridianos de Sujin y definitivamente sería útil para sus esfuerzos. Entre las costosas píldoras compradas en el mercado de la secta a costa de la mayoría de sus puntos y su cultivo recientemente mejorado, Lindy planeó hacer de este un mes muy productivo. Sin embargo, los días en que Lindy se retiraba irreflexivamente a la meditación sin tener en cuenta a nadie más ya habían pasado, por lo que Lindy seguramente se ocuparía primero de sus obligaciones. Todos sus amigos se estaban adaptando a sus propias rutinas en la secta interior. Mason se estaba sintiendo cómoda en su nuevo hogar, que no era mucho más grande que el suyo, pero definitivamente estaba mejor equipado. Xiolan estaba en medio de un intenso cultivo, poniéndose al día con artes cuyo avance se había visto obstaculizado por su avance parcial. Todos estaban bastante ocupados. Lindy se encontró yendo al archivo cuando no estaba haciendo preparativos para su próxima borrachera de cultivo ni atendiendo a Kai Renxian. Era un centro de actividad y Lindy todavía necesitaba vigilar a sus compañeros. Si bien no estaba segura de si tenía la intención de desafiar este mes, otro podría desafiarla. Ella no esperaba que fuera tan aburrido. Sentada en un rincón,
Con un tomo sobre la historia imperial abierto en sus manos, Lindy intentó evitar que su mente divagara. Al escuchar el murmullo de pequeñas conversaciones a lo largo del archivo, pensó que podría volverse un poco loca. Si bien sabía que no obtendría nada realmente interesante con este método, la mundanidad de la vida cotidiana de un cultivador todavía la sorprendía a veces. Al recordar la expedición a la caverna y la pesadilla que la precedió, parecía tan incongruente que los cultivadores todavía podían estar interesados en pequeñas preocupaciones cuando eran, todos y cada uno, personas con poder real a su alcance en un mundo lleno de tribulaciones y desafíos. Sabía que estaba siendo injusta y suponía que no era mejor. ¿No había pasado la mañana de ayer charlando con Mason sobre nada en particular? Pero no ayudó que incluso Sixian volviera a permanecer en silencio, dejándola sola en su propia cabeza para tratar de concentrarse en otras personas cuando el canto de sirena del cultivo cantaba en el fondo de su mente. Suspirando, Lindy volvió a centrar sus ojos en el texto que tenía frente a ella, escuchando atentamente los fragmentos de conversación que llegaban a sus oídos. Luego se encontró distraída nuevamente. Esta vez, estaba distraída por la sensación de un aura familiar moviéndose a través de sus sentidos. Un rayo acechaba los archivos, tensos y crepitantes, pequeños arcos de electricidad que se disparaban y se enrollaban hacia cualquiera que se atreviera a acercarse a ellos. Solo había una persona que Lindy conocía que cultivaba el celestial hasta tal punto y con un propósito singular. A su lado se movía un viento juguetón que bailaba alrededor del relámpago, pinchando, empujando y flotando riendo cuando el relámpago se disparaba y crepitaba a su vez. Hermano menor Rom, para convertirse en enemigo de los archiveros tan temprano en el año. Realmente sobresales. Primero escuchó la segunda voz de la pareja, que le evocó la imagen de un tipo bastante pomposo. Sí, ríete. Estos son todos los libros, ¿verdad? El rayo viviente se disparó testarudamente. Hirong estaba tan taciturno como siempre, pero parecía que había hecho un nuevo amigo. Solo uno más, la otra voz respondió suavemente, y Lindy escuchó el sonido del cuero golpeando la carne. Presumiblemente le había arrojado a Hirong otro libro. Guía de administración para personas sencillas de Fufan. ¿Te estás burlando de mí, charlatán? Prácticamente podía oír el movimiento de la ceja de Hirong. HMPH. Para mostrar tan poco respeto por su amable hermano mayor, el hermano menor Ron, ¿en qué me equivoqué al criarte? El extraño se rió. Vete a la sala de lectura, tú. Este hermano mayor tiene sus propias tareas que atender. Lindy vio entonces al segundo orador, moviéndose rápidamente entre los pasillos frente al área de lectura que ocupaba. Su bigote tenía un aspecto bastante ridículo, pero por lo demás parecía bastante modesto. Eso la puso nerviosa, no podía leer claramente su aura. Se fue tan rápido como apareció. Idiota, Hirong murmuró para sí mismo mientras se encorvaba en la esquina, sosteniendo en sus brazos un montón de libros. Lo que recibo por pedirle ayuda a ese tipo. Entonces levantó la vista mientras pisaba la lujosa alfombra que marcaba una de las áreas de lectura del archivo. Lindy se abstuvo de hacer coincidir su mueca con la suya. Nunca me pareciste del tipo, varón He, dijo secamente, mirando los títulos de los libros que sostenía. Los tratados sobre liderazgo, logística y administración llenaron la mayor parte de la pila. ¿A ti qué te importa?, preguntó, mirándola desafiante. ¿Crees que soy demasiado estúpido para aprender algo más que golpear o algo así? Lindy debatió simplemente irse, pero la curiosidad la llevó a preguntar. ¿Por qué estos libros? ¿Mis fantasmas soltaron algo cuando te estaban haciendo girar? Hirong parecía querer escupir sangre al recordar su pérdida. Lo encontró más divertido de lo que probablemente debería haberlo hecho. No lo sé, ¿por qué de repente te preocupas por el pasado? Él escupió a cambio. Lindy miró el libro que tenía en sus manos y que había estado examinando casualmente. Incluso si no importa, creo que ver los patrones es importante, respondió, recordando su encuentro en el sueño y las propias palabras del hermano mayor Liao sobre su inutilidad. Te dejaré con tu estudio, dijo Lindy, cerrando su libro y poniéndose de pie. No tenía mucho sentido antagonizarlo, aparte de una pequeña satisfacción. Y ella ya se había entregado a eso. Hacer más sería simplemente glotón.
Mientras ella se movía para pasar junto a él, Ji-rong habló. No son diferentes, dijo. Pero eso no cambia el hecho de que hasta ahora he sido un jefe de mierda en la secta. Lindy hizo una pausa y miró al niño con cicatrices sin girar la cabeza. ¿Estás haciendo la comparación que creo que estás haciendo? Ella preguntó, vagamente incrédula. Dejó escapar una risa amarga. Sí, supongo que lo soy. Jefe de pandilla, varón, vizconde, conde, duque, emperador. Todo es una cuestión de escala, ¿no? Sacudió la cabeza. Nunca voy a liderar manadas en una pelea como la de Kai o su gigante mascota, pero si lo que soy es un jefe, no voy a ser una mierda. Ese no es el tipo de cosas que deberías decir, hermano de la secta, dijo Lindy secamente. Por favor, considere más sus palabras antes de empañar la reputación de la secta. Da igual, resopló. De todos modos, me iré de aquí en un par de años. No voy a huir y dejarla sola como el resto de esos parásitos. Entonces se alejó de ella y reanudó su camino hacia el escritorio de lectura en el rincón más alejado. Lindy meneó la cabeza mientras comenzaba a moverse hacia la salida del archivo. Ella supuso que esa declaración al menos respondía claramente a lo que estaba pasando entre San Liling y Ji-rong. Hizo una pausa mientras Sixian hablaba. Algo en la voz del espíritu parecía insustancial, o incluso frágil. No sonaba bien. Lindy recordó inmediatamente. Sixian se rió. Es solo que, puede que haya puesto demasiado en mi proyecto. Ya casi termino. Solo necesito un poco más. Podrías encontrar algún lugar con mejores antecedentes, y, por favor, la voz de Sixian parecía desvanecerse y oscilar hacia adentro y hacia afuera con cada palabra. ¿Qué diablos habían hecho? Lindy pensó con alarma, acelerando el ritmo, ¿por qué harían algo peligroso sin siquiera decírselo? Lindy tuvo una repentina sensación de hundimiento al saber que ahora sabía cómo se sentía Mason a veces acerca de las aventuras de Lindy. Lindy se dirigió directamente a la salida del archivo y apenas se detuvo para entregar su libro. En el momento en que salió, sus pies se despegaron del suelo y su vestido se rompió y crujió con el viento mientras se alejaba del archivo. Aterrizó frente a su puerta en un aleteo de seda y entró sin pausa. Sus pasos la llevaron infaliblemente hacia su sala de meditación. Entre un paso y el siguiente, su silueta parpadeaba, saltándose tramos enteros de distancia. En solo unos momentos, estuvo ante la pesada puerta que marcaba la cámara de ventilación. Lindy abrió la puerta con un empujón, caminando despreocupado mientras la losa de piedra reverberaba con la fuerza de su rebote desde la pared. La niebla plateada que desprendía el respiradero la invadió y le produjo un hormigueo en la piel. ¿Necesitabas algo más, Sixian? Ella preguntó en voz alta, con las cejas fruncidas. Esto es suficiente, ¿verdad? Puedo encontrar un lugar más potente. Sixian susurró. Lindy frunció el ceño poderosamente. La forma en que la voz de su amiga entraba y salía parecía motivo suficiente para preocuparse. Sin embargo, ella ya había hecho lo que el espíritu le había pedido, y cuando la puerta detrás de ella se cerró y selló, la niebla plateada adherida solo se hizo más espesa. Sintió que un goteo de las energías de la habitación era atraído hacia adentro, como sucedió cuando cultivó aquí, por lo que presumiblemente Sixian ya estaba trabajando para restaurarse. Se obligó a respirar profundamente y se movió para sentarse. Sixian quería mostrarle algo, y ella tendría que quedarse aquí hasta que el espíritu terminara con lo que estuvieran haciendo, así que más vale que los complaciera. Además, incluso si solo estuviera en su propia cabeza, ver a Sixian le aliviaría los nervios. Entonces, mientras se acomodaba en una posición meditativa ante el respiradero, Lindy cerró los ojos y cortó el flujo de I que servía para aliviar las necesidades mortales de descanso de su cuerpo. Después de eso, solo hizo falta un breve momento de concentración para que su mente se quedara dormida. Lindy se encontró una vez más sentada encima de un montículo de cojines y mantas. El paisaje onírico de Sixian no había cambiado mucho desde la última vez que la visitó. Los interminables montículos de almohadas y cojines estaban dispuestos de forma más ordenada, con carriles entre ellos para facilitar el movimiento. Al bajar del montículo en el que se había despertado, Lindy descubrió que el suelo blanquecino tenía la textura de una tela fina y la elasticidad de un colchón de alta calidad. Sixian.
Ella llamó, caminando entre los montículos de almohadas hacia el sonido del agua lamiendo. Sixiang, ¿dónde estás? En todas partes y en ninguna parte. Lindy se movió cuando la voz de Sixiang emanó del aire que la rodeaba, sonando flotante. Eso no es de mucha ayuda, respondió Lindy secamente, cruzando los brazos y mirando hacia la niebla del arco iris que componía el cielo. ¿En serio? ¿Estás bien? Creo que sí, susurró Sixiang. Supongo que te di un susto, ¿eh? Solo un poco, dijo Lindy. ¿Por qué te estabas desvaneciendo? Es como ser una mariposa, ¿sabes? La oruga no puede llegar al mundo fuera de su capullo, reflexionó Sixiang. Pero ahora yo también estoy dentro del capullo, dijo Lindy, sacudiendo la cabeza. ¿Por qué necesitabas que viniera a un sitio entonces? No quería tomar una siesta durante un mes como ese chico tuyo somnoliento, se rió Sixiang. Creo que será mejor así. Quiero mostrarte algo. Lindy sintió un tirón en su mano derecha y tuvo la impresión de dedos fantasmas agarrándola, impulsándola a seguir el camino. Al no necesitar más indicaciones, Lindy reanudó su caminata por el camino. Está bien, está bien. Ojalá me hubieras advertido, dijo de mal humor. No es que sepa lo que estoy haciendo, respondió Sixiang, divertido. Lindy no encontró eso reconfortante. Aún así, siguió caminando y, mientras caminaba alrededor de una montaña de almohadas particularmente grande, volvió a ver el mar de color. La última vez, parecía inacabado e irreal, pero ahora, ondas azules brillantes estrellaban contra rocas de color naranja y amarillo estridentes, y las ondas en el agua eran perfectamente realistas. El fluido cambió de color, del azul brillante al jade brillante y al índigo más oscuro con más colores en el medio. Fue extrañamente hermoso. ¿Es esto lo que querías mostrarme? Preguntó Lindy. Era un espectáculo bonito, pero parecía algo terriblemente trivial. Esa mentalidad, Sixiang suspiró. Pero no, lo que quiero mostrarte está aquí. En respuesta a las palabras de Sixiang, Lindy simplemente levantó las cejas, dándole al cielo brumoso una mirada expectante. He visto tus recuerdos. Experimenté los más claros y leí las volutas del resto, dijo Sixiang pensativamente. Es solo que, somos amigos, ¿verdad? Así que parece un poco injusto. Lindy continuó caminando y llegó a la orilla húmeda del mar de color. Ella miró pensativamente las olas agitadas. Realmente no me importa. Sabía que te estaba invitando a mi cabeza. Quizás sea así, pero quiero compartir de todos modos. Me esforcé mucho para asegurarme de que pudieras ver y comprender de forma segura. Por una vez, la voz de la musa contenía una nota de inquietud. Entonces, ¿quieres nadar? Lindy recordó la última vez que salió con una amiga al agua y sintió el irónico encogimiento de hombros de Sixiang al disculparse por la similitud. Aún así, Lindy dudaba bastante de que este tiempo terminara así. Las circunstancias eran un poco diferentes. Lindy dejó escapar un suspiro. Por supuesto, Sixiang. Al sumergirse en las aguas, se disolvió en espuma de mar. Forja del destino. Hilos 20. En Dream, Lindy estaba rodeado de parientes. A través de las corrientes del pensamiento y el gran abismo de la conciencia, nadó con incontables millones de sus parientes, formando patrones de color y brillo de incomprensible belleza y complejidad. Dentro y fuera de Dream nadaban sus parientes, irrumpiendo brevemente en el reino alienígena de lo real. Cada vez, llevaban un toque de Dream Spark y regresaban, enriquecidos con nuevas gotas de pensamiento para agregar a Dream. En Dream, Lindy nació y murió 1000 veces. Ella emergió retorciéndose de la piel del gran leviatán abuela bailarina esmeralda hermana canción brillante avatar local luna soñadora bailar, jugar y cantar con sus hermanos tras la agitada estela del paso del leviatán y romper la superficie y lo real con sueños, esperanza y chispas creativas. Cuando nadó, bailó, jugó y reunió las esperanzas, la creatividad y los deseos de lo real sobre sí misma hasta que su vientre se abultó y sus ojos se hundieron por el agotamiento. Regresó. Una escama desprendida retomó su lugar y murió para que un nuevo sueño pudiera tomar su lugar. Era hermoso, un sistema sin pérdidas.
Viejas ideas y pensamientos abandonados cayeron en el sueño para ser renovados y devueltos a lo real, sutilmente diferente a antes. La gente de lo real alimentó el mar del sueño, y el mar del sueño impulsó lo real, instándolos a nuevas alturas de creación. Aquí Lindy no conocía el miedo ni la tristeza. Aunque ella tocaba pensamientos de ese tipo en cada ciclo, nunca se aferraron a ella. A menudo eran las semillas de la creación, pero los sentimientos mismos no podían arraigarse en un ser sin permanencia. Sin contexto, esas cosas no tenían sentido. Experimentó 1000 ciclos y nunca aprendió nada. Cada existencia momentánea, cada chispa creativa, cada musa pasaba y se desvanecía como un sueño despierto. Con cada ciclo que pasaba, Lindy sentía que su propia mente divergía de la experiencia que estaba siguiendo hasta que por fin se sentía como una observadora, en lugar de una participante. Se repitió hasta el ciclo que llegó una noche en una torre rota bajo la brillante luz de la luna. Era aburrido, como solían ser esas cosas. Los sueños de los espíritus eran sosos y carecían de chispa fundamental humana, pero la abuela tenía obligaciones y había sido despedida para entretener. Qué alegría fue entonces cuando un humano entró y envió ondas a través de Dream con su potencial. Sixiang lo sintió de inmediato, este era a partir del cual habían sido creados. A la abuela seguro le gustaba jugar. Fue entonces cuando comenzó la verdadera fiesta, en opinión de Sixiang. El humano había actuado maravillosamente, y Sixiang se había dejado llevar por la embriaguez del humano, riendo, cantando y bailando toda la noche hasta que, por fin, la carne débil no logró seguir el ritmo del espíritu brillante, y el humano, Lindy, cayó en un estupor y dejó de ser muy divertido. Lindy se sintió un poco indignada y avergonzada al ver sus escapadas desde afuera, pero esos pensamientos cesaron cuando Sixiang se encontró frente a su abuela una vez más. Antes, desde la perspectiva del proto-Sixiang, había percibido al otro espíritu como un gran leviatán del que las musas se desprendían como escamas, pero al separarse, vio más. El leviatán era en sí mismo solo una escala de algo mayor. Extendiéndose mucho más allá de su perspectiva, Lindy contempló la luna soñadora entera y se encontró insignificante ante su rostro. Si Kaisen no hubiera sido una montaña de inmensidad imposible, la realidad de un gran espíritu eclipsaba incluso eso. Se podría comprender llegar a la cima de una montaña, por muy alta que sea, pero esto... Era como si el mundo se hubiera puesto patas arriba y toda la tierra se alzara sobre nuestras cabezas. Y, ante su creciente incomprensión, descubrió que este era solo el rostro que miraba al imperio. Una espiga de dolor atravesó su mente, y vio en la distancia borrosa, un hombre de piel verde, con barba atada en una rígida espiral, sosteniendo un extraño cetro dorado en su mano, otro con un reluciente yelmo plateado y un rubí brillante que se elevaba entre las estrellas, y más allá de eso, una figura andrógina con ojos de la más pura llama que bailaba en cruel alegría, y... Lindy se estremeció cuando Sixiang le tiró de la manga y su atención se fue desviando. Sintió una sensación de vergüenza tímida cuando Sixiang la reprendió por su distracción y por mirar demasiado de cerca cosas que no debía ver. Flotaron sin cuerpo en el mar agitado que formaba la metáfora de Sixiang para el sueño, y el recuerdo en el que habían estado se disolvió. Sixiang se rió de su desconcierto mientras agitaba mentalmente, de repente libre para moverse por sí sola en este espacio que no era estrictamente hablando espacio. Sin embargo, a pesar de su falta de cuerpo, se sintió reconfortada por una sensación muy parecida a la de una mano que se sostiene a sí misma. Lindy se calmó y, por un momento, se permitió disfrutar de la belleza del sueño, tan simplificada como sabía que era. Sin embargo, incluso ahora, los colores se estaban desvaneciendo. ¿Qué estaba pasando? Había pasado más tiempo del que pensaba mirando la luna soñadora, entendió desde Sixiang, entendiendo sin la barrera de las palabras. Sixiang tendría que dormir pronto para completar su transformación. Pero primero, aquí, reforzada por la energía argent filtrada a través del propio Dantian de Lindy, Sixiang quería saber una cosa más. ¿Cuál de sus elementos sentía Lindy que era más importante para lo que quería hacer? ¿Era viento? Se había quedado atrás en sus artes y ella había rechazado la idea de la libertad absoluta, pero la alegría lúdica del espíritu del viento todavía ejemplificaba lo que ella quería hacer. Le habría ido mejor en las pruebas recientes si hubiera encontrado nuevamente el hilo de astucia y creatividad que la había mantenido viva en días anteriores. ¿Era oscuridad?
Muchas de sus artes lo cultivaron y combinaban muy bien con su propia naturaleza codiciosa, de no querer dejar ir nada si podía evitarlo. Pero tal vez fue solo su creciente fuerza, pero ¿no había fomentado un enfoque más de fuerza bruta ante los problemas? ¿Era agua? No lo pensaba a menudo, pero muchas de sus artes incorporaban el elemento como secundario. Las virtudes de persistencia en el avance que surgían del agua habían sido parte de ella durante algún tiempo, aunque no eran tan visibles y prominentes como los demás elementos. O quizás madera. Cuando empezó a cultivar, el crecimiento ilimitado y la vitalidad apenas estaban entre sus virtudes, pero ¿no le había servido bien? Quedaban muchas pruebas en su futuro. Ella no podía quedarse quieta, pero eso no era todo lo que había en el elemento, ¿verdad? Lindy pensó mucho y flotó allí en el sueño que se disolvía. Era una pregunta difícil. Sabía que los elementos eran simplificaciones, abreviaturas de la comprensión del mundo. Se podían dividir o sumar de infinitas maneras y, como tal, decidir cuál era la mejor era un ejercicio inútil. Sin embargo, la pregunta todavía tenía valor porque, a pesar de sus diferentes naturalezas, ella y Sixian eran jóvenes y pequeños, y esa taquigrafía era su única forma de entenderla en este punto de su desarrollo. Lindy no extrañaba su pasado. Ella no tenía ningún deseo de volver a ser como era. No había nada de valor en lo luchadora, desesperada y hambrienta que había sido, pero lo que había surgido de ese estado tenía cierto significado. Su experiencia le había enseñado el instinto de afrontar los problemas desde ángulos extraños y evitar enfrentamientos directos. No había nada de malo en usar la fuerza que tenía ahora, pero olvidar que había y podía haber otras opciones fue un error. A veces, tal vez le hubiera resultado más útil adoptar enfoques menos directos. En este lugar, sus pensamientos estaban abiertos a Sixian, su musa, y así el espíritu comprendió incluso cuando llegó a su respuesta. El viento y su adaptabilidad y astucia, aunque había nacido de una época a la que nunca quiso regresar, era una herramienta que no quería dejar ir. Sintió el susurro del toque de Sixian, una palmadita en su hombro metafísico. Ella entendió que era hora de que cultivaran ahora. Lindy era bienvenida a quedarse en la playa, si así lo deseaba. Con un jadeo estremecedor, los ojos de Lindy se abrieron de golpe y sus sentidos se aclararon. Ella yacía en la orilla del mar de colores, con la cabeza apoyada sobre un suave cojín y el cuerpo cálido entre una gruesa colcha. Lentamente, se sentó, sacudiendo la cabeza mientras ponía sus pensamientos en orden. Fue algo extraño despertar dentro de un sueño. Le hizo preguntarse cuántas capas había en la conciencia y en la mente humana. Mirando fijamente sus manos, las cerró en puños y las abrió de nuevo, preguntándose por la sensación de extrañeza que se desvanecía al regresar a su cuerpo o a un facsímil del mismo. Ella podría dejar el sueño ahora y regresar a su día. Sixian estaba bien, apenas estaba terminando su cultivo, pero no quería irse. Todavía no. Se quitó la colcha, ignorándola mientras se disolvía en chispas revoloteando, y regresó a la orilla. Aguas coloridas lamían sus tobillos, pero su vestido permanecía perfectamente seco. Recordó los destellos de experiencia de los innumerables ciclos en los que había existido como los seres que componían Sixian en el pasado. Tenía una visión bastante estrecha del mundo, ¿no? Lindy sonrió irónicamente ante ese pensamiento. A menudo se concentraba tanto en lo que tenía frente a ella que extrañaba lo que sucedía a su alrededor. Pero pasar de una cosa a otra sin detenerse a mirar atrás no era viento, ¿verdad? Como había aprendido de su tutor Bian ya el año pasado, el viento tocó y conectó todas las cosas. Parecía terriblemente limitante ignorar todas las demás formas de expresión en favor de la música. Sonriendo, Lindy se agachó, sumergió sus manos en las aguas multicolores y se sumergió en los sueños de un milenio de almas creativas. Realmente te metiste en eso, ¿no? La voz de Sixian zumbó en sus oídos y, por segunda vez, los ojos de Lindy se abrieron de golpe. No te he visto dormir tanto tiempo en todo el tiempo que te conozco. Lindy miró alrededor de la sala de meditación, parpadeando ante el ahora desconocido brillo de un sueño profundo. ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Unas buenas 6 horas, holgazán, bromeó Sixian. Lindy siguió el sonido de su voz pero no vio nada en su punto de origen. Lindy hizo una mueca. 6 horas, ella se preocupó. ¡Qué desperdicio!
Todavía voy a tener que, ella se quedó atrás, frunciendo el ceño. La voz de Sixiang había emitido un sonido real. Sixiang, hiciste. Solo estoy manipulando el viento, el espíritu se puso nervioso. Esto es bastante divertido. Me pregunto si. Lindy parpadeó mientras la niebla argentina brillaba y se retorcía, tirada como por las manos de una figura invisible. Podía sentir el I de Sixiang extendiéndose a través de sus propios canales, tirando y arrancando hebras de viento. Las cosas visuales todavía están fuera de su alcance, el espíritu gruñó, sonando decepcionado. Es demasiado complicado. Parece que entonces tendrás que ser diligente, respondió Lindy con serenidad mientras se ponía de pie, eliminando la rigidez de sus extremidades con un pequeño pulso de I. Eso suena demasiado difícil, ¿no deberías simplemente esperar otra inspiración? Sixiang se quejó. Tú, más que nadie, deberías saber perfectamente cómo funciona eso, respondió Lindy secamente. De repente, surgió un pensamiento horrible. Sixiang, te vas a controlar, ¿verdad? No sé qué quieres decir. La musa respondió con una voz cantarina que le dio escalofríos a Lindy. ¿En qué se había metido exactamente? Ignorando la risa de la musa, Lindy abandonó la sala de mediación. Tenía mucho que ponerse al día si quería comenzar su cultivo a tiempo.